Hola, buenos días alumnos. Hago este video para explicar, ¿sí? Que ustedes puedan ver cómo, al menos yo, resolví las actividades que mandó la profesora, ¿sí? Iba a corregir hoja por hoja y decirles en dónde se habían equivocado, dónde no, pero como era todo tan tedioso de hacerlo o aburrido, en el sentido de escribir números del 1 al 100 y buscar los divisores de cada uno, decidí hacer este video así ustedes van verificando, viendo si lo que hicieron está bien o mal. ¿Sí? Igual cualquier duda que tengan me consultan y yo les respondo, o se arma un video explicativo o una clase virtual. Eso es lo de menos. Siempre que tengan una duda, no recurran a un particular, me dicen a mí, se arma una videoconferencia, una clase virtual, lo que sea. Vamos a ir viendo en el camino eso, ¿sí? Entonces, yo lo hice de esta forma, ¿sí? No muchos lo hicieron así, algunos hicieron una lista, ¿sí? Pusieron números del 1 al 10 así, en forma vertical, en donde fueron poniendo los divisores de cada numerito y escribiendo si eran primos o compuestos. Yo decidí hacerlo de esta forma. Entonces, el primer punto dice escribir números del 1 al 100. Listo, acá yo lo hice en forma de cuadrito, ¿sí? Bien separado, todo. Después dice buscar los divisores de cada uno de los números. Eso yo lo hice aparte, pero no lo escribí en una hoja, no fui haciendo el de cada uno, ¿sí? Yo lo único que hice es, atrás de esta hoja los busqué del 1 al 10, ¿sí? Después lo demás lo fui haciendo mentalmente o con la calculadora, ¿sí? Porque si no se hace muy aburrido y extenso. Entonces, eso después lo vamos a ver. Ahora me dice, clasifica los números en primos o compuestos, ¿sí? A ver, recordemos un poco qué es esto. Los números primos son aquellos que tienen solo dos divisores, ¿sí? Los números compuestos, aquellos que tienen tres o más divisores. Y ahora, ¿qué significa esta palabra de divisor, ¿no? Divisores. Bien, por ejemplo, los divisores de 4 son 1, 2 y el 4. ¿Por qué? Porque son aquellos numeritos que al dividirlos por 4 me dan un número redondo. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago 4 dividido 1, me da 4, me da un número redondo. Entonces el 1 es divisor de 4. El 2 también lo es, porque si hago 4 dividido 4 me da 2. Me da un número redondo, entonces el 2 también es divisor. Y 4 dividido 4 me da 1, el 4 es divisor. Por ejemplo, el 3 no lo es, ya que si yo hago 4 dividido 3, me da un número con coma, un número feíto. Entonces, no es divisor. Entonces yo lo que hice fue pintar de verde los números primos y pintar de rojo los números compuestos, aquellos que tienen 3 o más divisores. Y el único que está pintado de celeste, que no es ni primo ni compuesto, es el 1. ¿Por qué? Y acá ya contestamos una de las preguntas que mandó la profe, ¿no? De por qué el 1 no es ni primo ni compuesto. Bueno, no lo es porque solamente tiene un divisor, y es el 1. Para que sea primo debe tener dos divisores. O para que sea compuesto debe tener 3 o más. Pero como no cumple ninguna de estas dos definiciones que acabamos de nombrar, por eso es que el 1 entra en una categoría totalmente aparte, ¿sí? Bien, entonces yo pinté, ¿sí? Fui buscando los números primos, los pinté de verde y son estos, ¿sí? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17. Ahí los están viendo. Y después todo lo demás, todo lo que sobró pertenece a los números compuestos, ¿sí? Que tienen 3 o más divisores. Bien, entonces yo lo que puse acá atrás fueron los divisores del 1 al 10. Y ahora voy a explicar cada cosa, ¿sí? Primero, cuando encontramos los divisores o buscamos, o escribimos, mejor dicho, los divisores de un número, tiene que estar entre llaves. ¿Por qué? Siempre que hablamos de un conjunto de numeritos, ¿sí? De un par de numeritos, de una cierta cantidad, tiene que ir entre llaves, ¿sí? Esa es la forma matemáticamente correcta de escribirlo. Así ya nos vamos también acostumbrando a esta escritura matemática, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces los divisores de 1, ¿sí? Es en realidad el mismo 1, ¿sí? Al tener un solo divisor no es ni primo ni compuesto, ¿sí? Bien, los divisores de 2 son el 1
y el 2, ¿sí? Entonces, al tener solamente dos divisores, lo convierte en un número primo. Y esto se va a repetir siempre. ¿Qué quiero decir? Un número siempre va a ser divisible, o siempre va a tener como divisores el 1 y a sí mismo, ¿sí? Siempre. Ustedes fíjense que hicieron del 1 al 100, buscaron los divisores y van a ver que en todos pusieron el 1 y el mismo número. Por ejemplo, el 99, al principio pusieron el 1 y al final ponen el 99, ¿sí? Eso es una reglita, por así decirlo, una propiedad. Bien, entonces este es un número primo y acá ven que puse triangulitos. ¿Qué quieren decir estos triangulitos? Bueno, es otra forma de escribir lo que puse acá arriba, ¿sí? Es otra forma de escribirlo. Esto lo que quiere decir, o cómo se lee, es el conjunto de divisores de 3. Se lee así, ¿sí? En vez de escribir estas dos palabras, uno lo resume y escribe ese triangulito al lado, ¿sí? Hay otra forma de ponerlo también, pero yo al menos lo doy así. Entonces, los divisores de 3 son el 1 y el 3, ¿sí? Vuelve a ser primo. Los divisores de 4 son el 1, el 2 y el 4. Dijimos que si al 4 lo dividimos por 2, me da un número redondo. Entonces el 2 es divisor. Por lo tanto, sería un número compuesto, ya que tiene 3 o más divisores, en este caso 3. Ahora, el conjunto de divisores de 5 son el 1 y el 5, un número primo. Los conjuntos de divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Porque yo hago 6 dividido 2 y me da 3. 6 dividido 3 y me da 2. Entonces lo convierten, ¿sí? Este 2 y este 3 son divisores de 6. Con el 7, solamente el 1 y el 7. ¿Sí? Si ustedes hacen 7 dividido 2, no le da un número redondito. Si hacen 7 dividido 4, tampoco. Y así hasta el 7. ¿Sí? El 7, 7 dividido 7, claramente me da 1, por lo tanto es divisor. Lo dijimos antes. Siempre un número es divisible por 1 y por sí mismo. Bien, vamos con el 8. Los divisores son el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Sí? Es un número compuesto. Vamos con el 9. 1, 3 y 9 son los divisores. Al ser 3, lo convierte en un número compuesto. Vamos al 10. 1, 2, 5, 10. Número compuesto. Tiene más de 3 divisores, ¿sí? Y así hay que ir hasta el 100. Pero yo se los voy a mandar ya hecho y anotado. Y ustedes si quieren lo escriben en la carpeta. O si ya hicieron la actividad, se fijan si está bien hecho. Y si tienen que corregir algo, lo borran y lo escriben de manera correcta, ¿sí? Y para aquellos que no lo hicieron, les voy a pedir que lo copien, que copien todo lo que voy a mandar, ¿sí? Bien. Después hay una pregunta que me dice, ¿todos los números primos son impares? Y a simple vista pareciera que sí, ¿no? 1, 3, 5, 7, 17, 19, 29, 37, 47, 59. Recordemos que los números impares son el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, ¿sí? El 11. Y los números pares, el, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Me parece que antes dije 2, ahí me equivoqué. Los números impares, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Números pares, 2, 4, 6, 8. Y después los numeritos que tienen más cifras, me fijo en la última. Y si termina en par, es porque es par. Por ejemplo, voy al 56. Termina en 6. El 6 es par, por lo tanto todo este numerito es par. Voy al 73. Me fijo en qué número termina. En 3. ¿El 3 es impar? Sí. Por lo tanto, todo este número es impar. Bien, y la pregunta me dice... ¿todos los números primos son impares? Y la verdad, pareciera ser que sí, ¿no? Pero acá arriba hay uno que no lo es. ¿Y cuál es? Este 2. ¿Sí? Justamente ese 2 es un número primo, pero es par, ¿sí? Entonces, esto es mentira, es falso. No todos los números primos son impares, ¿sí? Hay uno que no lo es, y es el 2. ¿Sí? Después podemos ver que todos son impares, todos los números primos, pero hay una excepción, un caso en el que no, y es este 2. ¿Sí? Ahí contestamos la otra pregunta. Y después, la última es... dice...
buscar dos números primos consecutivos. Bien, primero, ¿qué significa esta pregunta? ¿Cuándo o qué significa esto de consecutivo? A ver, por ejemplo, el consecutivo de 5 es el 6, ¿sí? Justamente la palabra consecutivo es el numerito que le sigue, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, escribo el 10. ¿Cuál es el consecutivo de 10? Y el 11. Lo que hago es sumarle un 1, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el consecutivo de 27, 28, ¿no? El consecutivo de 79, le sumo un 1 al 79, 80. ¿Sí? Entonces me dice que busque dos números consecutivos y que sean primos. Es decir, que estén uno al lado del otro, básicamente. Y los únicos que cumplen esto que estoy diciendo es el 2 y el 3. ¿Sí? El 2 es primo, el 3 también. Y el 2, el 3 es el consecutivo de 2, ¿no? Estos dos números son consecutivos. ¿Sí? Ahí encontré ese par, pero después no hay otro. Fíjense que después este está pintado de verde, pero acá está de rojo, ¿sí? No está al ladito. Y lo pueden ver en todo lo que dibujé acá, ¿no? Entonces, acá encontré dos números primos consecutivos, ¿sí? Pero son los únicos, ¿sí? Acá encontré solamente un par. Después no hay más. Esos son los únicos, al menos del 1 al 100, ¿sí? Bien, y ahí ya contestamos todas las preguntas, ¿sí? Espero que este video lo puedan entender, ¿sí? Si hablé muy rápido o expliqué muy rápido algo, me dicen, me lo escriben después en el tablón del Classroom. Yo este video, al igual que todo, lo subo a YouTube, así que bueno, cualquier duda que tengan me dicen, no duden en preguntar, cualquier día, horario, no pasa nada. Y bueno, espero que lo hayan entendido y todo lo voy a mandar por Word y Excel.